están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí en el Centro Audiovisual PTV8 de Peñalolén. Estoy junto a María Cecilia Bartolín, que les saluda. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz de poder estar con ustedes nuevamente para conversar un poco de actualidad y de lo que se nos viene también en diciembre. Claudio. Y tenemos a un invitado que ya no es invitado, ya es de la casa, ya es panelista. Es nuestro querido amigo Esteban Maturana, un dirigente de dilatada trayectoria, médico, vocero de la Chile Mejor Sin TLC y América Latina y el Caribe Sin TLC. ¿Cómo estás, Esteban? Entre otras cosas. Buenas tardes, Claudio, Cecilia, un gusto estar nuevamente con ustedes para hablar sobre la actualidad y lo que se nos viene en el futuro próximo, en diciembre, que obviamente va a poner al país en una situación bien compleja. María Cecilia. Sí, bueno, lamentablemente seguimos viendo bombardeos incesantes en Gaza, estos genocidas criminales, porque no se les puede decir de otra manera, siguen bombardeando gente que la tienen a oscuras, no tienen agua, no tienen luz, no tienen combustible para los hospitales. Recordar que en los hospitales hay bebés en incubadoras que necesitan ese combustible y electricidad para poder seguir subsistiendo. Ya no tienen medicamentos prácticamente y siguen bombardeando una y otra vez, especialmente de noche. Volvieron a bombardear un campamento de refugiados al sur de Gaza, donde se cuentan a lo menos 600 personas muertas, sin contar las que deben estar bajo escombros. Entonces es una cosa criminal. A estas alturas van más de 3.500 niños asesinados de distintas edades, desde bebés hasta niños pequeños de 8, 10 años. Mujeres, ancianos. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la internacional? Debemos recordar que estos últimos días Gustavo Petro, después de que Bolivia rompe relaciones con Israel, Gustavo Petro, al igual que el presidente de Chile, por primera vez llama a consulta a sus embajadores en Israel, que es el primer paso para romper relaciones diplomáticamente hablando. Y América Latina ha sido el continente que ha hecho y que ha dicho y condenado este genocidio tal cual es, un genocidio. Europa y Estados Unidos apoyan esto, es una cosa increíble. No se puede entender qué tipo de personas, qué tipo de seres son los que guían a esta humanidad, que ya de humanidad le queda poco, porque cuando no te pronuncias y condenas de la manera más fuerte, más abierta, un genocidio como el que estamos viendo día tras día, yo me pregunto, ¿nos queda algo de humanidad? Porque la verdad es que parece que no. Esteban. Bueno, Cecilia ha hecho una descripción que da cuenta de lo que está ocurriendo en estos momentos en el conflicto entre Israel y Gaza, que en realidad no es un conflicto entre Israel y Gaza, porque detrás de esto están involucrados otros intereses. Están involucrados los intereses de Estados Unidos, de la Unión Europea, etc. Y efectivamente estamos asistiendo al genocidio más brutal, a la masacre más brutal en la época moderna, en este tercer milenio. Las cifras son categóricas. Ahí ya hoy día se habla de más de 9.000 muertos, sin tener claridad respecto de cuántos más están debajo de los escombros, en una franja, que es la franja de Gaza, que es un territorio de 320 kilómetros cuadrados, donde hay aproximadamente más de 2 millones de personas encerradas por décadas. Hay cercos
la limitación al movimiento, la entrada y salida de información, de alimentos, de combustible, ha sido históricamente controlada por Israel, que ha llevado durante décadas una política de asedio permanente, sistemático, no solamente por parte de las fuerzas de defensa de Israel, sino que una noticia que todos los días era parte del ritual comunicacional de todos los días, colonos israelíes asaltan, violan, matan, se roban casas, destruyen cultivos, destruyen fuentes de agua. Durante décadas esto ha sido parte de la realidad cotidiana de las 2 millones y tantos de personas que viven en la franja de Gaza. Obviamente uno no puede aplaudir actos en los que mueren civiles, como fue lo que ocurrió el 7 de octubre cuando las fuerzas de Hamas irrumpen en Israel en un hecho sin precedentes en la historia, porque se supone que los servicios de inteligencia israelíes, o sea, fuerzas armadas, son de las más desarrolladas en el mundo moderno. Sin embargo, tuvieron la capacidad de penetrar en Israel y llevar a cabo una operación militar que significó más de 1.000 y tantos israelíes muertos. A partir de aquello, se plantea por parte de Benjamín Netanyahu y sus secuaces, su ministro de Defensa y todo el gobierno de Israel, una operación militar de defensa, según ellos, de los intereses de la nación israelí para castigar a los culpables de los actos del 7 de octubre. Y lo que ha ocurrido desde ese 7 de octubre hasta el día de hoy es un verdadero exterminio de la población de Gaza, con bombardeos por tierra, mar y aire, con uso incluso de elementos bélicos absolutamente prohibidos por la legislación internacional, como es el caso del fósforo blanco, tan utilizado por Estados Unidos en la guerra del Vietnam. Todos recordamos la imagen de esta vietnamita corriendo desnuda, quemada en su cuerpo casi por completo con fósforo blanco. Bueno, eso que fue prohibido por la legislación internacional, hoy en día está siendo utilizado masivamente en Gaza. Bombardeos en escuelas, en hospitales, en zonas residenciales, en campos de refugiados, y las consecuencias son brutales. Más de 9.000 fallecidos hasta el día de hoy, como habíamos señalado previamente, y dentro de ellos, en su inmensa mayoría, mujeres y niños. Más de 3.000 y tantos niños, 420 niños están siendo asesinados cada día por las fuerzas de defensa de Israel, que no son unas fuerzas de defensa, son fuerzas de agresión. Son fuerzas que atacan sistemáticamente en el territorio de la Franja de Gaza. Y ojo, que no solamente están atacando en Gaza, también en Cisjordania. Y de verdad que uno se sorprende de la actitud pasiva que ha tenido Mahmoud Abbas en este conflicto. Uno habría esperado que Mahmoud Abbas, presidente de la zona de Cisjordania, hubiera reaccionado con una energía muy distinta con la que ha reaccionado. Uno casi ya lo siente como cómplice de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Tiene que ver con esto, con las rivalidades políticas entre Hamas y Al-Fatah y todas estas historias. Pero claramente estamos asistiendo a un genocidio sin precedentes en las últimas décadas, con la complicidad de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Claramente esto no es una acción que uno considera que los pueblos europeos, el pueblo norteamericano aplauda. Seguramente habrá gente que debe estar aplaudiendo, obviamente, pero entiendo que la inmensa mayoría del pueblo norteamericano y de los países en Europa están en contra, y hemos asistido a manifestaciones en Londres, en Francia, hemos asistido a manifestaciones en España, hemos asistido a manifestaciones en multitudes de países, multitudinarias manifestaciones, incluso en Estados Unidos, en Nueva York, en la que gente de a pie, gente común y corriente, está exigiéndole al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos europeos que se ponga por fin término de una buena vez a esta verdadera masacre, a este verdadero holocausto que está llevando a cabo Benjamín Netanyahu. Ahora, un punto importante a considerar en esta reflexión. ¿Qué es lo que está detrás de esto?
Porque uno escuchó el otro día a Benjamín Netanyahu hablar de Isaías, escuchó hablar del pueblo elegido, escuchó hablar de Moisés, de Abraham, que son personas históricas dentro de los textos sagrados judíos y que habrían señalado que Israel es el pueblo elegido de Dios y que está destinado más o menos que a gobernar el mundo. Y hemos escuchado situaciones tan brutales de israelíes fanáticos ultraortodoxos que señalan que cuando ellos gobiernen en la tierra, el resto del mundo poco menos que serán esclavos de los del pueblo judío elegido por Dios. Eso obviamente es una argumentación que no da cuenta del verdadero trasfondo que existe detrás del conflicto entre Israel y Gaza en estos días. Lo que hay detrás de todo esto, que es lo mismo que ocurre en todas las guerras. No hay guerras en la que no ocurra que detrás de ellas el argumento sustancial, fundamental, esencial, principal, son intereses económicos, son intereses comerciales. Las guerras están orientadas a conquistar territorios, a lograr controlar rutas del comercio, etcétera, etcétera. Y este conflicto obviamente tiene que ver con intereses de las principales potencias económicas, Estados Unidos, la Unión Europea, que tienen en Israel a su ficha más relevante en Oriente Medio. De hecho, han transformado en Israel en una potencia militar y económica en Oriente Medio, con la finalidad de poder mantener un control sobre la zona en la que se encuentran las mayores reservas de recursos de gas natural, de petróleo, una ruta de comercio importantísima en el mundo de hoy. Y por supuesto esto también enmarcado en lo que hoy en día conocemos como la disputa por la hegemonía política, económica y militar mundial, el conflicto Rusia-OTAN, que ha dado paso a un escenario en el que está ya poniéndose término a la hegemonía política, militar y económica de Estados Unidos y la Unión Europea en el mundo. Miles de personas tienen que morir en función de garantizar los intereses no de la gente de Estados Unidos ni de los países europeos, de las élites, de la industria militar norteamericana, de los intereses económicos y políticos de los gobiernos de la Unión Europea. Y esta es la realidad que uno está viviendo en el día de hoy. Claramente, frente a esta situación, creemos que el gobierno de Chile, si bien en los últimos días, últimas horas, mejor dicho, se ha llamado a consulta al embajador de Israel, entre otras cosas hay que recordar que el embajador de Israel se ha mandado declaraciones que en ningún lugar del mundo son admisibles en una persona que es un representante diplomático de otro país, en nuestro país, no corresponde y debería haber sido llamado hace bastante tiempo atrás a consulta, a pedirle explicaciones, incluso ser expulsado. Pero bueno, hace unas horas, un día atrás, el presidente Boric resolvió llamar al embajador palestino de Israel a consulta, pero la verdad es que por lo menos desde mi punto de vista eso es una acción timorata. Lo que un dirigente progresista, un líder progresista, un líder con conciencia humana, humanitaria, debiera hoy en día, como presidente de un gobierno, es tener una reacción bastante más enérgica. Y dentro de esa reacción más enérgica, obviamente, la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, la ruptura de todo tipo de relaciones comerciales, la expulsión inmediata del embajador de Israel, deberían ser los mínimos elementos con los que el gobierno de Chile debiera presionar en el contexto de la comunidad internacional, tal como lo hizo Bolivia recientemente, que puso término a las relaciones diplomáticas con Israel como modo de protesta y de presión ante el gobierno de Israel. Obviamente, detrás de eso, un llamado del gobierno de Bolivia a la comunidad internacional a que reaccione. Es insostenible que la comunidad internacional hoy día no tenga una mayor capacidad de reacción frente
al genocidio, a la masacre, a la hecatombe que está ocurriendo en la franja de Gaza en manos de Benjamín Netanyahu y sus cómplices, que deben ser sometidos, es de esperar, por supuesto, a tribunales internacionales para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Sí, correcto. Aportando a lo que tú decías, efectivamente ha habido manifestaciones masivas en todas partes, en todos los países, especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una comunidad judía muy grande, especialmente en Nueva York y también en Washington, D.C. Han estado en días anteriores, la comunidad en Washington se tomó el Capitolio. Fueron más de 1.000 personas gritando en contra de lo que está haciendo este gobierno fascista, criminal de Netanyahu, y gritando una de las cosas que nos parece muy importante, especialmente para la comunidad judía en el extranjero. Ellos no creen en un Estado judío, primero, porque la Torá se los prohíbe, y están gritando no en nuestro nombre, porque Netanyahu dice que esto que está haciendo lo hace en nombre de todos los judíos del mundo. Pues todos los judíos del mundo le están diciendo no en nuestro nombre, y que lo que está haciendo es un genocidio, que no puede hacer eso, ¿no? En Nueva York también han hecho grandes manifestaciones, han terminado, por supuesto, todos detenidos, como siempre. La represión se manifiesta en todo orden de cosas. Y lo otro que tú hablabas precisamente respecto del tema económico, hay un proyecto que ya lleva alrededor de 10 años que China lo está implementando junto con Rusia y otros países, incluido el BRICS y otros países que está, por ejemplo, Arabia Saudita, que ya está dentro de los BRICS, ¿no? Que es la nueva ruta de la seda, que no se llama así, pero es lo que era la ruta de la seda originalmente, y que pasaría por Oriente Medio. Y Estados Unidos no quiere que eso se lleve adelante porque lo están dejando fuera de esta ruta económica, ¿no? Porque es alternativa a su poderío hegemónico que ha tenido por tantos y tantas décadas, haciendo lo que quiere, invadiendo a quien quiere, creando guerras en todas partes. Y lamentablemente, como tú decías, todo esto tiene que ver con un tema económico. Si nosotros miramos las 3 más grandes empresas que venden armas, habían estado decayendo sus acciones, porque ya la guerra en Ucrania, ¿no? Que es así, es una guerra, porque hay 2 poderes, digamos, ¿no? Está Rusia por un lado, y por otro lado está OTAN y Estados Unidos. Por lo tanto, es una guerra. Son dos países que tienen ejército, y a Ucrania le han metido más de 600 mil millones de dólares apoyando esta guerra. Entonces, las acciones de estas empresas iban a la baja porque ya estaba decayendo esta guerra. Lamentablemente, Ucrania ha puesto una cantidad de muertos impresionante, ¿no? Y no tiene por dónde ganar. Rusia es Rusia, no debemos olvidar eso. Y resulta de que 2 días después de que pasa este atentado en Israel, las acciones de estas 3 empresas suben de manera vertical casi un 150% con esta guerra que se inicia, con esta invasión criminal por parte de un Estado hacia una población que no tiene ejército, que se mueren de hambre porque no tienen, no es un Estado, no es nada, viven sojuzgados por Israel por décadas y décadas y décadas. Entonces, esto tiene que ver con un tema económico claramente. Todo funciona a través del tema económico. Pero lo que aquí yo quiero destacar es que la gente de a pie sí se ha estado movilizando. En Europa, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Italia, está prohibido, está penalizado andar con banderas palestinas
y manifestarte en favor de Palestina. Sin embargo, hemos visto manifestaciones multitudinarias en las calles, precisamente en esos países y en otros más. Entonces, la gente de a pie sí tiene conciencia de que lo que se está haciendo es un genocidio y no se puede permitir. El problema es que quienes gobiernan están bajo la tutela de Estados Unidos, porque Europa es, lamentablemente, son peones de Estados Unidos y hacen lo que Estados Unidos les dice. Y Estados Unidos hace lo que Netanyahu dice, lamentablemente. Entonces, aquí, mientras más presión se haga por parte de la gente a sus propios gobiernos, es lo que podría, de alguna manera, llevar adelante un cambio, un cese al fuego. Recordemos que esta semana el director de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York, Craig Mockever, presenta su renuncia porque no puede, él escribe una carta, son 4 páginas, explicando las razones por cual él renuncia, porque la ONU no tiene la capacidad, no tiene la forma ni el poder de hacer absolutamente nada. Uno se pregunta, ¿para qué existe la ONU? Porque la ONU debiera de ser capaz de sentar a las dos partes, ¿no? Y terminar con esta violencia tan brutal. Pues no, la ONU no tiene el poder. La ONU es una institución más bajo la tutela de Estados Unidos, al igual que la OEA. Entonces, ¿para qué existen? La pregunta es, ¿para qué existen? Bueno, la verdad es que la ONU, el sistema de Naciones Unidas, que involucra a organizaciones como la OIT, la Organización Mundial de Salud, UNICEF y un montón de estructuras más, surgieron después del término de la Segunda Guerra Mundial, acuerdos de Bretton Woods, de ahí también surge el Banco Mundial, etcétera, con el objetivo de tener una entidad transnacional que aglutinara a la mayoría de los países del mundo con el objetivo de generar espacios de interacción entre los distintos gobiernos del mundo para ir resolviendo las distintas conflictividades que se vayan presentando en el mundo, para ir también entregando lineamientos en torno a temas mundiales como temas de salud, el tema de trabajo, etcétera, el tema del comercio, etcétera. Hubo una época en que organismos como la OIT y la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, etcétera, tuvieron un rol relevante, pero estamos hablando de la época de los 60, 70, en el que el caso de la Organización Mundial de la Salud tenía una influencia muy importante en las políticas de salud en el mundo, en las políticas sanitarias, impulsaba desarrollos de políticas sanitarias orientados a la solución real de los problemas, entregándole un rol protagónico a los estados. Recordemos que es en el contexto de la OMS que surge una estrategia tan importante en el mundo en materia sanitaria como fue la estrategia de atención primaria de salud. Todos recordamos al MATA en 1970 y tanto. Y asimismo también en el sistema de Naciones Unidas había otra instancia importante que es la Organización Internacional del Trabajo, que era una instancia tripartita en la que confluían gobiernos, representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores, en que se tomaban decisiones respecto a todos los elementos que se involucran en el mundo del trabajo. Durante muchos años fueron surgiendo un montón de recomendaciones, acuerdos, convenios de la Organización Internacional de Trabajo en torno a temas como la huelga, el trabajo infantil. La última instancia que sale es sobre el acoso y la violencia en el lugar de trabajo, el tema de los cuidados. En este momento fueron instituciones extremadamente relevantes que permitieron avances no menores en temas de trabajo, de salud, de educación, cuidado de la infancia, protección de la infancia, derechos sexuales y reproductivos, etc. Sin embargo,
desde los años 80 particularmente en adelante, a partir del resurgimiento con fuerza brutal de la lógica neoliberal en el mundo, gobiernos de Margaret Thatcher, Nixon en Estados Unidos. Estos organismos han empezado a tener un rol definitivamente irrelevante. De hecho, hoy día, en el caso de la OIT, si antiguamente había una comunión de opiniones y de objetivos entre empleadores, representantes de trabajadores y gobierno, en función de resguardar los intereses del mundo del trabajo, hoy día ya no está con la misma fuerza que existía previamente. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, también a partir precisamente de la implementación de la lógica neoliberal en el mundo, en que deja los derechos esenciales del ciudadano, entre ellos salud, en manos del mercado, lo que es, dicho de otra manera más simple, en manos del tamaño del bolsillo que uno tenga, es decir, si uno tiene recursos puede resolver su problema, si uno los tiene, obviamente va a tener serias dificultades para poderlo resolver. Y creo que obviamente la evidencia más categórica de la intrascendencia que hoy día tiene la Organización Mundial de la Salud en la definición de políticas sanitarias fue lo que ocurrió durante la pandemia por COVID-19, en que los países del mundo simplemente no tuvieron ninguna consideración respecto de las opiniones, objetivos y estrategias definidas por la Organización Mundial de la Salud, y eso le costó al mundo miles de muertes, decenas de miles de muertos, millones de muertos, mientras las grandes empresas farmacéuticas del mundo y de vacunas se volvieron inmensamente más ricas que lo que ya eran previamente. Eso da cuenta de que el sistema de Naciones Unidas hoy en día es un sistema absolutamente intrascendente. Hemos escuchado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, referirse al tema del conflicto de Gaza, hacer llamamientos al cese del fuego, a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Sin embargo, claramente ni Estados Unidos ni la Unión Europea, y mucho menos Benjamín Netanyahu, se hacen cargo de estos llamamientos. Muy por el contrario, simplemente ridiculizan estos llamados, los desprecian. Y da cuenta de que hoy en día quienes controlan y quienes gobiernan en el mundo, en un mundo en disputa, por supuesto, son fundamentalmente Estados Unidos y sus peones en la Unión Europea, porque obviamente los países de la Unión Europea hoy día no tienen el vigor, la potencia que tuvieron en décadas previas, y simplemente siguen de manera sometida absolutamente los designios del imperio norteamericano, que gobierna sin mayores contrapesos desde hace unas cuantas décadas hasta nuestros días, siendo un hecho de la realidad que el día de hoy eso ya está en discusión, y uno de los elementos que está detrás del conflicto entre Israel y Gaza. Así que no podemos esperar que producto de acciones de Naciones Unidas este conflicto se resuelva. Lo que va a permitir avanzar a una solución a este conflicto va a ser la presión internacional. Es de esperar que muchos países del mundo se sumen a las presiones hacia el gobierno de Israel mediante términos de relaciones diplomáticas, términos de relaciones comerciales, o incluso en algún momento que este conflicto se amplíe más allá de Israel y Gaza y que incorpore a otras naciones del mundo árabe. Hemos asistido en estos días a declaraciones de parte de Turquía, de Irán y de otros países árabes, Yemen, etcétera, Líbano, y obviamente uno cree factible y posible que si los acontecimientos se siguen agudizando en este conflicto, muy probablemente asistiremos en el curso de los próximos días o semanas a una expansión de este conflicto. Y eso obviamente va a generar un cuadro radicalmente distinto, porque una cosa es el conflicto Israel-Gaza restringido exclusivamente a 12 facciones, y otra cosa es que se involucren en este conflicto otras naciones que no son despreciables.
Claramente deberemos estar atentos a lo que ocurra en el curso de las próximas días y semanas. Y en el intertanto, en cada uno de nuestros países tendremos que ser capaces de presionar a nuestros gobiernos para que tengan una actitud bastante más enérgica de rechazo al genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Sí, recordar también que en días posteriores al inicio de esta masacre del pueblo palestino en Gaza, Israel también bombardeó Líbano, Cisjordania y Siria, sin ninguna provocación de nada. Ahora, yo me pregunto, en otros tiempos, un bombardeo de un país a otro era una declaración de guerra, y Netanyahu se cree con la libertad de poder bombardear a quien quiera sin tener consecuencias, porque nunca ha tenido consecuencias, nunca le ha hecho caso ni a la ONU ni a nadie. Netanyahu hace lo que se quiere, cuando quiere y como quiere, y todo el resto tiene que aceptar ese tema. Se pone complicado. Ahora, si bien es cierto, Turquía, Arabia Saudí, Irán, han dicho muchas cosas, pero no han hecho lo que debieran de hacer, que es terminar relaciones con ellos. Porque hay un tema también económico de por medio. Por lo tanto, están ahí, dicen mucho, pero no hacen en acción nada que de verdad afecte a Israel. Y habría que, y en esos países ha habido manifestaciones multitudinarias de su gente, sin embargo los gobiernos no han roto relaciones con Israel. Ahí hay lamentablemente, el poder de la gente en la calle tendrá que ser más fuerte de lo que son los negocios, lamentablemente, de estos países. Efectivamente, en todo caso, no es un dato menor que Netanyahu haya ordenado bombardear Siria. Recordémonos que Siria también es una fuente importantísima de gas natural, y recordemos que en Siria Estados Unidos mantiene desde hace varios años atrás una ocupación de 1/3 del territorio y ha estado sistemáticamente sustrayendo petróleo en Siria. Claramente Netanyahu no actúa solo por sí ante sí. Netanyahu actúa en acuerdo sistemático con el gobierno de Estados Unidos. Y es un dato importante y no menor que la gente tiene que entender, conocer. Estados Unidos es un país en que el sionismo, no el judaísmo, no es lo mismo. El sionismo tiene una presencia importantísima. Son una potencia política y económica que tiene una influencia crucial sobre el gobierno de los Estados Unidos y sobre los principales poderes en Estados Unidos, incluido el Pentágono. Y por lo tanto, obviamente Netanyahu tiene la confianza absoluta de que Estados Unidos va a actuar siempre independientemente de lo que ocurre en la Franja de Gaza y en el resto del mundo, en favor de los intereses de Israel, porque Israel fue una construcción orientada por los países europeos y por Estados Unidos a tener un peón en Medio Oriente con la finalidad de poder mantener un escenario en el que el conflicto alrededor de las rutas comerciales, el control de los recursos naturales tuvieran este peón que les permitiera tener una permanente capacidad de ir controlando, actuando, operando sobre cualquier escenario que contravenga los intereses de las grandes petroleras norteamericanas, que contravenga los intereses de las grandes empresas transnacionales de armamentos, etcétera. Entonces, claramente, si hay algo que tiene claro, es que Estados Unidos va a hacer hasta el último de sus días con los actuales gobiernos un apoyo sistemático, sin ninguna condición, y a cualquier contingencia, apoyando lo que está ocurriendo en Oriente Medio y particularmente en la Franja de Gaza. Más allá de las presiones que uno sabe que existen en Estados Unidos, que los medios de comunicación se ocupan de sistemáticamente ocultar, es a través de las redes sociales que uno se entera, como por ejemplo estas imágenes que vemos cuando Anthony Blinken estaba en el Senado de Estados Unidos interviniendo, cuando un grupo de personas con las manos ensangrentadas le exigen que termine el genocidio, etcétera, etcétera. Estos elementos
todo esto nos llevan a la conclusión única posible. O sea, aquí es fundamental que el tercer mundo, el sur global, los países que no son parte de los países más ricos del mundo, los países poderosos de la élite mundial, vayan generando las condiciones necesarias de presión diplomática, económica hacia Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, produzca lo único que hoy en día uno espera que ocurra y a la brevedad de lo posible, que es un cese al fuego inmediato, el ingreso de ayuda humanitaria y que este conflicto finalmente se resuelva de la forma en que debe resolverse. A propósito de las imágenes que estamos viendo, es de recordar que todas las bombas que están cayendo sobre Israel fueron fabricadas por Estados Unidos. Y otro dato relevante es que la cantidad de bombas que ha planteado y que se han lanzado contra la Franja de Gaza, ese territorio de 120 kilómetros cuadrados con 2,5 millones de habitantes, es equivalente a las bombas que lanzó Estados Unidos en Hiroshima antes del término de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Japón era una nación absolutamente derrotada y obviamente carecía totalmente de sentido del uso de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Lo único que uno tiene claro es que los mandos militares de la época decidieron probar la efectividad de ese instrumento bélico que es la bomba atómica, con las consecuencias que hoy día conocemos. Desgraciadamente uno hoy día asiste con una angustia extrema cuando personajes como la Ursula von der Leyen desconoce quiénes fueron los que bombardearon Hiroshima y Nagasaki y más o menos que pretenden, la lógica esta de la fake news, responsabilizar a la ex Unión Soviética de las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos. Claramente estamos viviendo en un mundo que está desarrollando una crisis que no es una crisis limitada a Oriente Medio, es una crisis mundial, es una crisis global y que, tal como hemos conversado en anteriores oportunidades, tiene que ver con la disputa por la hegemonía política y económica mundial y que va a dar paso a un mundo multipolar. Tú ya conversabas sobre el tema de los objetivos del BRICS, China, Rusia, India, etcétera, de la nueva ruta de la seda, y frente a eso, claramente la reacción de Estados Unidos tiene que ver con la posibilidad de evitar que esto se concrete, porque si esto se concreta, claramente Estados Unidos va a pasar a ser un factor de segundo orden en lo que es la hegemonía mundial. Sí, exactamente. Esteban, cuéntanos un poquito de la actividad que hay mañana para entregar una carta. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, algunas dirigentes y dirigentes hemos conversado sobre lo irrelevante que hasta el día de hoy ha sido la actitud del gobierno de Gabriel Boric en torno al conflicto en la Franja de Gaza. Declaraciones en las que pretende quedar bien con Dios y con el diablo. De hecho, bueno, recordémonos que en este minuto está Gabriel Boric en Estados Unidos, que se va a reunir con Biden. No me parece una señal que podemos considerar como positiva respecto del conflicto de la Franja de Gaza. Pero sus declaraciones hasta ahora han sido irrelevantes. De hecho, frente a declaraciones inaceptables del embajador de Israel en Chile, las reacciones han sido tibias, por decirlo en suave. Y si bien en los últimos días asistimos al llamado a consulta al embajador de Israel por lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, para nosotros, y no solamente para nosotros, porque las últimas horas hemos recibido adhesiones a la misiva que pretendemos entregar mañana de muchísimas organizaciones. Claramente para nosotros lo importante es que Chile tenga una actitud categórica en respeto a lo que se puede considerar como tradición republicana. Estoy hablando del Partido Republicano, por favor. Bueno, en orden a que Chile debe ser un actor
categórico de rechazo a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y de tomar acciones decisivas que permitan generar una mayor presión hacia Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, y esas acciones dicen en relación con el término de relaciones diplomáticas, el término de relaciones de intercambio comercial, el término del Tratado de Libre Comercio Israel-Chile, el embargo de todos los productos que vengan de Israel hacia Chile, y por supuesto la expulsión del embajador, del insolente embajador israelita en Chile, además de, por supuesto, tomar iniciativas en orden a que Benjamín Netanyahu y sus secuaces sean llevados a tribunales penales internacionales para ser juzgados por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esto lo vamos a plantear mañana en una carta que vamos a entregar en el Palacio de la Moneda, dirigida al presidente Gabriel Boric. A las 11 de la mañana vamos a estar ahí en el Palacio de la Moneda entregando esta medida, haciendo estas, no llamamientos, son exigencias, porque creemos que tenemos toda la obligación de exigirle al gobierno de Chile una actitud bastante más enérgica que la que ha tenido hasta ahora, que es una actitud, por decirlo menos, tibia, por decirlo suave. Me parece. Bueno, Claudio, ¿cambiamos de tema? Sí, efectivamente. Para entrar en el tema nacional hoy día del voto en contra, y estamos a puertas de un proceso constitucional, no constituyente, sino constitucional, que es muy distinto. Te quería preguntar, digamos, porque más que hablar en cosas generales, una cosa específica, que a ver si tú lo ves como una señal. Evelyn Matei, que podríamos decir que es la precandidata de Chile Vamos, había dicho hace poco que iba a votar en contra, y sin embargo ahora se está sumando al voto a favor de los republicanos. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Cómo ves esto? Y háblanos un poco en general de este proceso que vamos a vivir. En realidad no es la primera vuelta de carnero que se da Evelyn Matei. Efectivamente, hace algunas semanas atrás lo escuchábamos pronunciarse sobre el texto que estaba en discusión y que iba a todas luces a ser aprobado porque la mayoría republicana en ese Consejo Constitucional tenía los votos suficientes como para poder aprobar cualquier esperpento. Y le escuchamos pronunciarse muy crítica respecto de algunos contenidos del texto que se estaba elaborando y discutiendo en ese momento. Sin embargo, posteriormente, me imagino que van a haber habido llamados, estos típicos, cuando alguien empieza a salirse de madre, empiezan los llamados desde las distintas tiendas hacia las personas que tienden a salirse de los cauces establecidos, y me imagino que ha sido lo que ocurrió con Evelyn Matei. Y claramente, una característica de ella ha sido que no tiene una postura sobre distintas materias, sino que en función del desarrollo de los acontecimientos, en función del marco concreto del cada día, es capaz de cambiar de opinión sistemáticamente. Pero para mí es, desde todo punto de vista, irrelevante las opiniones de Evelyn Matei. En todo caso, habría que señalar, a propósito de opiniones de la derecha, en estos días hemos asistido a las declaraciones de senadores como Rojo Edwards, Juan Castro y otros, que han señalado su decisión de llamar a votar en contra del texto constitucional. Y a propósito de vueltas de carnero, hace pocos días también, ayer, antes de ayer también asistimos a las declaraciones de Gloria Hood, que había sido la presidenta de una de las integrantes de Bópoli, había sido muy crítica frente al texto que se estaba discutiendo. Sin embargo, hoy en día está claramente llamando a votar a favor de este texto, que según ella es un texto que es necesario para el curso de nuestro país en el curso de las próximas décadas. Hemos escuchado también Amarillos por Chile, lo que no nos sorprende. En algunas ocasiones hemos escuchado a la senadora Rincón expresar su pertenencia a la derecha, como alguna vez en una discusión, en un debate que tuvo por ahí en un canal de televisión, en la que alguien, creo que con Paulina Bodanovich, estaban discutiendo,
y que ella rechazaba de plano que fuera de derecha. Sin embargo, hoy en día está claramente, absolutamente plegada de la derecha. Y eso no solamente en este proceso constitucional, sino en el anterior proceso que fue rechazado de septiembre pasado. Claramente ella fue una de las protagonistas en favor del rechazo, en coincidencia absoluta con la derecha. Una que no jura, que se dio todos aquellos dichos de esa época. En definitiva, hoy día estamos en un escenario en que Chile tiene que decidir si acepta esta propuesta de texto que va a ser entregado a Gabriel Boric el próximo 7 de noviembre o no acepta este texto. Y claramente uno tendría que hacer un análisis del texto en sí mismo para poder tomar una decisión. Sin embargo, ya hay elementos que nos permiten a nosotros ir tomando decisiones. Uno de los elementos que nos permite ir tomando decisiones es quiénes redactaron esta Constitución, cómo surge este nuevo proceso constitucional. Y es de recordar que a raíz del rechazo del proceso de la propuesta de Constitución anterior, el Senado, la Cámara de Diputados, resuelven iniciar un nuevo proceso constitucional en la que se establecen reglas del juego definidas no por el poder constituyente originario, que es el pueblo, sino que el poder constituido decide que hay que redactar una nueva constitución, decide quién tiene que redactar esa constitución, cómo hay que redactar esta nueva constitución. Recordémonos de los bordes, las fronteras, la comisión de expertos, etcétera, que fueron los que elaboraron un texto que fue sometido al Consejo Constitucional, etcétera. Se llevó adelante una convocatoria de elecciones para elegir a los consejeros constitucionales, en las que obviamente el Partido Republicano, como todos recordamos, tuvo una cantidad de representantes en ese consejo que le permitía redactar cualquier esperpento de constitución, y fue lo que finalmente ocurrió. Hubieron escarceos, vivimos ahí a una oposición, a un oficialismo titubeante, en algunos momentos señalando que era necesario buscar acuerdos que permitieran generar un texto que fuera factible de ser aprobado y todo lo demás. Sin embargo, nada de aquello ocurrió finalmente. El Partido Republicano impuso su lógica absoluta y redactó un texto tan partisano como el que ellos mismos criticaron del proceso anterior. Y esto nos va a obligar el 17 de diciembre a tomar una decisión respecto de si aprobamos o rechazamos este texto. La pregunta es, primero, ¿este texto es peor o mejor que la actual constitución vigente, que es la constitución de Pinochet Guzmán? Y obviamente, cuando uno analiza el texto, obviamente que es peor que la constitución actualmente vigente, que es la constitución de Pinochet. Y dentro de los argumentos que uno tiene que poner sobre la mesa es, por ejemplo, para mí es relevante desde mi condición de ex dirigente sindical ver temas referidos al tema del derecho al trabajo. Esta constitución cuestiona el derecho a huelga, establece el derecho a la negociación colectiva únicamente a nivel de empresa, lo que obviamente impide que se puedan llevar a cabo procesos de negociación que tengan capacidad de poder poner los temas del derecho al trabajo sobre la mesa y avanzar en las mejorías de las condiciones laborales, que es la negociación ramal que existió en Chile hasta el momento de la dictadura. Bueno, este texto impide y limita, impide la negociación ramal, restringe exclusivamente a la empresa, no puede haber negociación entre empresas que hoy día son factibles, etcétera, y obviamente condiciona el derecho a huelga. En temas de salud y en temas de educación, también se establecen normas que sacralizan la privacidad del mercado en el acceso a derechos tan relevantes como salud y educación. En el caso particular de educación se sujeta el proceso de educación a la lógica del voucher, es decir, platita contra alumno, lo cual nos permitirá mantener esto de la educación particular subvencionada, que ha sido un desastre
Obviamente mantiene la lógica de que el estudiante que quiere ingresar a la educación superior va a tener que endeudarse porque no está establecido dentro de la Constitución el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, y el acceso a la educación superior, libre, gratuita y de calidad. En temas de derechos de las mujeres, se pone hoy en día en serio riesgo un avance importante que hubo en el gobierno segundo de Michelle Bachelet, que fue la norma que se aprueba del derecho al aborto en términos de la interrupción del embarazo en 3 causales. Eso va a quedar hoy día claramente en riesgo, y de hecho miembros del Consejo Constitucional del mundo republicano han señalado claramente que apenas tengan los votos necesarios para eliminar o anular esta ley, lo van a llevar adelante. Por otro lado, se impone la objeción de conciencia institucional, es decir, una clínica, que yo sepa las clínicas no tienen conciencia, pero bueno, se plantea la tesis de la objeción de conciencia institucional, es decir, la Universidad Católica, el Hospital Clínico de la Universidad Católica simplemente va a poder decidir que ninguno de sus profesionales va a poder llevar adelante a cabo las acciones que están consideradas en la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. ¿Qué decir de lo que está ocurriendo con el sistema político? Se establece nuevamente la lógica que nos va a llevar al binomialismo, es decir, la preeminencia de 2 partidos políticos. ¿Qué decir de los temas de los pueblos originarios? Esta constitución claramente es una defecio, y obviamente la única alternativa que tenemos todos aquellos que consideramos que Chile necesita una constitución que permita definitivamente avanzar hacia un país más justo, más solidario, con garantía de derechos esenciales de la ciudadanía, con más democracia. Eso no es posible con el actual texto, y la única opción posible que tenemos es el rechazo el próximo 17 de diciembre. María Cecilia. Estás muteada, María Cecilia. Prende el micrófono. Perdón. Es un nuevo término de las redes sociales, estás muteada. Sí. Bueno, no me queda más que sumarme a las palabras que dice Esteban. Lamentablemente, este mamarracho que acaban de proponer como nueva constitución, que es aún peor que lo que tenemos en todo lo que dijo Esteban, pero además debemos recordar que es un texto hecho absolutamente en 4 paredes. No hubo ni una publicación antes, no se habló nada, porque recordemos que con la convención, el proceso anterior, desde el día 1, todos los medios de comunicación hablaron pestes de quienes la estaban llevando adelante, de lo que se estaba llevando adelante, pero la información sobreabundaba. Sin embargo, con este proceso nadie dijo nada. Se hizo a espaldas, a escondidas, sin participación de la ciudadanía. Por lo tanto, ya desde ahí tenemos que nada bueno pudo haber salido de eso, y la prueba es todo lo que nos acaba de decir Esteban. Así que llamar a la gente a informarse, no a escuchar televisión, ni radio, ni periódicos, porque todos esos están en manos de aquellos que quieren esta constitución para sojuzgar aún más al pueblo trabajador. Así que a informarse, pero a informarse objetivamente y no a través de la televisión, por favor. Señora, apague la televisión, busque otros medios para poder informarse y vote en conciencia de que esta nueva, si se llega a aprobar esta nueva constitución, va a precarizar y va a aumentar la pobreza y la violación de los derechos de los trabajadores, aún más de lo que ya está y se hace cada día con esta constitución que tenemos, que es constitución de la dictadura. Así que llamar a la gente a votar en contra el día 17, porque Chile merece algo mucho mejor y los trabajadores merecen algo mucho mejor que este mamarracho que está proponiendo la derecha, que solo
beneficia a los grandes poderes económicos y nada más, como siempre. Claudio. ¿Qué les parece si vemos un pequeño video muy breve que habla justamente de este tema? Perfecto. Muy bien. Atención, funcionarios públicos. Una grave amenaza para las y los trabajadores del Estado viene camuflada en el próximo plebiscito. Pon mucha atención. La nueva Constitución contiene un mandato para redactar un nuevo estatuto administrativo con las abusivas reglas de despido del sector privado. Vale decir que no importa lo injusto que sea el despido, nunca recuperarás tu trabajo. Esto convierte al Estado en botín de los partidos y a las y los funcionarios en sus rehenes. No podrás exigir otros derechos ni fiscalizar a las jefaturas. Perderemos poder de negociación salarial. Las y los funcionarios serán forzados a participar en campañas políticas para conservar el empleo. Esto es gravísimo y a nadie parece preocuparle. Te invito a compartir este video y a sumarte a la campaña ciudadana Mi voto en contra. Es urgente que las y los trabajadores del Estado y sobre todo las asociaciones de funcionarios defendamos nuestros derechos y defendamos la independencia de la función pública. Buenísimo. Bueno, Efectivamente, en ese video se plantea un hecho que afecta a 500.000 de trabajadores de la función pública, salud, educación, ministerios, órganos descentralizados del Estado. Porque si hay algo que en los últimos años hemos sido testigos, y a mí me tocó ser parte precisamente de ese proceso, fueron las más importantes de las negociaciones salariales que existen en Chile, no solamente salariales, sino de otros derechos, como derechos a la vacuna, incentivos al retiro y otros muchísimos derechos más. Fue en la mesa de negociación del sector público, en la que participaban organizaciones como la CUT, la NEF, la Confusan, los municipales, la FEMPROS, qué sé yo, con 14 o 15 organizaciones participamos en la mesa de negociación en representación de más de 400.000 funcionarios, incluidos las Fuerzas Armadas y de orden. Si se establece un nuevo estatuto administrativo, claramente eso podría poner término a la negociación ramal, única negociación ramal y la más importante que existe en el país, así que claramente uno esperaría que todo el personal de la función pública, de los servicios públicos, voten en contra de este texto que pone en riesgo uno de los logros más importantes que hemos tenido en el curso de los últimos 30 años. Qué increíble. hay una cosa, un elemento, fíjate que esto más allá de los partidos y quién está detrás de esta constitución, que sabemos que es la extrema derecha, para agudizar un poco más y reafirmar más lo que era la constitución del 80, hay dichos de la revista Economist y de un personaje uno de los directores de PHP Billington, que les preocupaba este proceso constitucional, porque si se aprobaba esta nueva constitución, iba a ser tan desfavorable para el trabajador, lo dijo él, lo dijeron ellos, que de alguna manera producía inestabilidad en el país y su calificación de riesgo aumentaba. Eso incluso, o sea, más eso allá lo de dijo eso, Rojo Edwards, lo dijo, y Cren Moreira también, creo que por ahí algunos han señalado que uno de los elementos que los llama al rechazo es que aprobar este nuevo texto va a generar un nivel de inestabilidad política, social en el país por las próximas décadas. Y eso incluso lo ha generado hasta la opción social. Claro, lo escucharon de esta gente o lo leyeron en la The Economist. Sí, así es. Así que obviamente Chile vota en contra, no hay otra alternativa. Sí, exactamente. Bueno, Cecilia, ¿quieres agregar algo más? No, eso, llamar a la gente a informarse y a votar en beneficio de sus hijos. Ojo, mucha gente, mucho trabajador que tiene hijos, que está estudiando hoy y que quiere una educación de calidad, bueno, pues no va a ser posible
gratuita y de calidad, ¿no? No va a ser posible con esta nueva constitución, muy por el contrario. Va a seguir pasando lo que pasa hoy, que los estudiantes que logran llegar a la universidad, que tienen puntajes, se tienen que endeudar para poder estudiar y salen a trabajar con una mochila enorme, ya, antes de empezar a trabajar. Entonces, pensemos, le pido a la gente que piense en sus propios hijos, nietos, qué es lo que le quieren dejar. Entonces, partamos por ahí. Las AFP siguen igual, todo sigue igual. Entonces, se constitucionalizan, peor, porque se constitucionalizan las ISAPRE, claro, se constitucionalizan las AFP. Aún peor todavía. Entonces, claro, queda todo más sólido. No hacer Se ningún solidifica cambio. el sistema. Así es. Entonces hay que pensar en el futuro, no en nosotros, pensar en los hijos y nietos, en pensar en ellos, qué es lo que le queremos dejar. Entonces, para eso hay que luchar y votar en contra. María Cecilia nos está diciendo viejos, ¿eh? No, en absoluto. En absoluto, pero hay que pensar en ellos, porque de ellos es el futuro, no nuestro. Son prioridad. Ellos son prioridad, sí, efectivamente. Absolutamente. Comparto. Ya. Bueno, Esteban, muchas gracias una vez más por acompañarnos. Y a ustedes, queridos telespectadores, los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí en el Centro Audiovisual PTV8. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, hasta la próxima.